En la Italia renacentista, en el corazón de la Toscana, un niño nació bajo un cielo que, algún día, él mismo enseñaría a mirar de otra manera. Corría el año 1564. Era el 15 de febrero cuando Galileo Galilei vino al mundo en la ciudad de Pisa, bajo el seno de una familia modesta aunque culta. Su padre, Vincenzo Galilei, era músico y teórico, profundamente interesado en las matemáticas y la filosofía natural. Su madre, Giulia Amanati, una mujer devota, guardaba la esperanza de que su hijo alcanzara una vida tranquila y respetable. Desde muy temprano Galileo mostró una inteligencia aguda y una insaciable curiosidad. En sus primeros años, observaba el mundo con una mirada inquisitiva que rayaba en lo obsesivo. A los 10 años, la familia se trasladó a Florencia, y Galileo fue enviado a estudiar con los monjes camaldulenses en el monasterio de Vallombrosa. Allí, entre los muros húmedos del convento y el murmullo de las oraciones, descubrió por primera vez su amor por la naturaleza, por la lógica, por las formas de los cuerpos y por el poder de la razón. Pero su padre tenía planes distintos. Lo inscribió en la Universidad de Pisa en 1581, con el deseo de que estudiara medicina. Galileo obedeció, aunque sin entusiasmo. Le fascinaban más las clases de matemáticas que las disecciones de cadáveres. Fue durante esos años cuando asistió a una demostración de Euclides y cayó rendido ante la precisión de la geometría. Pronto abandonó los estudios de medicina y a escondidas empezó a aprender matemáticas por cuenta propia. Fue en Pisa donde ocurrió una de sus primeras anécdotas legendarias. En la catedral, Galileo observaba cómo una lámpara oscilaba de un lado al otro, movida por el viento. Tomando su propio pulso, notó que, sin importar qué tan amplio era el vaivén, el tiempo de cada oscilación parecía constante. Esa observación, tan simple y tan poderosa, plantó la semilla de su posterior estudio del péndulo. En 1585, por falta de fondos y tras la muerte de su padre, Galileo abandonó la universidad sin un título. Pero no cesó de estudiar. Regresó a Florencia y empezó a dar clases privadas de matemáticas. Fue entonces cuando escribió su primer tratado, La Pequeña Balanza, donde explicaba cómo calcular el peso específico de los cuerpos. Este trabajo le dio cierta notoriedad en círculos académicos. En 1592, fue nombrado profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa. Aquel joven de apenas 28 años llegaba con ideas que pronto desafiarían siglos de dogmas. Su carácter fuerte y su manera irónica de discutir le granjearon enemigos entre los profesores aristotélicos, guardianes del conocimiento clásico. Fue en esa época cuando Galileo comenzó a poner en duda las ideas de Aristóteles sobre el movimiento. En lugar de aceptar que los cuerpos más pesados caen más rápido que los ligeros, como afirmaban los textos antiguos, decidió experimentar. Desde lo alto de la torre inclinada de Pisa, o al menos así cuenta la leyenda, Galileo dejó caer 2 esferas de distinto peso, demostrando que ambas llegaban al suelo al mismo tiempo. Una afirmación revolucionaria que ponía en jaque siglos de autoridad filosófica. El joven profesor no sabía aún que esa torre inclinada sería apenas el primer escalón de una escalera que lo llevaría al cielo, y al conflicto con los poderes más grandes de su época. Así comenzaba la carrera de uno de los hombres que cambiaría la historia del conocimiento humano. La voz de Galileo se volvía incómoda para algunos en Pisa. Su escepticismo hacia Aristóteles, la autoridad indiscutida de siglos, le granjeó enemigos entre los académicos más conservadores. En 1592, tras apenas 2 años de enseñanza, abandonó la Universidad de Pisa. Pero como las ideas no tienen patria ni cadenas, Galileo partió hacia un nuevo destino, la ciudad de Padua, en la República de Venecia. Allí, en la Universidad de Padua, encontró un ambiente más abierto, más libre para el pensamiento. Fue nombrado profesor de matemáticas en 1593. Tenía entonces 29 años. En sus propias palabras, estos serían los 18 años más felices de su vida. Galileo no era solo un académico, también era inventor.
y veneciano en espíritu. Comprendió que en una república mercante, el conocimiento debía servir también a la práctica. Diseñó una bomba hidráulica para elevar agua, un compás geométrico militar que servía tanto para ingenieros como para artilleros, y hasta un termoscopio, antecesor del termómetro, para medir el calor. Enseñaba con pasión, investigaba de noche, y discutía con furia cada teoría establecida. Fue en Padua donde comenzó a escribir uno de sus trabajos más ambiciosos, sobre el movimiento, donde desarrollaba sus ideas sobre la aceleración, el tiempo y la caída de los cuerpos. Pero la vida de Galileo no era solo ciencia. En Padua conoció a Marina Gamba, una mujer veneciana con quien tendría 3 hijos, 2 hijas, Virginia y Livia, y un hijo, Vincenzo. Aunque nunca se casaron, Galileo se preocupó por el bienestar de sus hijos, especialmente por Virginia, a quien más adelante dedicaría muchas cartas y afecto. En el convento de San Mateo en Arcetri, Virginia adoptaría el nombre de Sor María Celeste y se convertiría en uno de los apoyos más íntimos de su padre. Mientras tanto, en el norte de Europa, una noticia llegaba como un murmullo de revolución. En 1609, el holandés Hans Lippershey solicitó una patente para un artefacto que parecía hacer que los objetos lejanos se vieran más cerca, el telescopio. Galileo se enteró de esta invención y, sin perder tiempo, construyó uno propio, mejorándolo considerablemente. El suyo aumentaba la visión 8 veces, luego 20, y con él apuntó por primera vez hacia el cielo. Aquella noche, en 1609, Galileo Galilei se convirtió en el primer ser humano en observar las montañas de la Luna. Contrario a la idea aristotélica de que los cuerpos celestes eran perfectos e inmutables, la superficie lunar estaba llena de cráteres y sombras. Observó también la Vía Láctea y descubrió que no era una simple neblina. Estaba compuesta por miles de estrellas invisibles al ojo humano. Pero el golpe más fuerte al modelo geocéntrico vendría poco después. En enero de 1610, Galileo observó 4 pequeñas estrellas cerca de Júpiter. Noche tras noche, anotó sus posiciones y descubrió que orbitaban el planeta. Eran las lunas de Júpiter: Io, Europa, Ganimedes y Calisto. 4 pequeños mundos girando no en torno a la Tierra, sino en torno a otro astro. Era la prueba que el universo no giraba solo alrededor de nosotros. Publicó estos descubrimientos en un libro breve y explosivo, Sidereus Nuncius, el mensajero sideral, en marzo de 1610. El texto causó una conmoción en Europa. Galileo dedicó el libro a Cosme II de Medici, gran duque de Toscana, y bautizó las lunas como estrellas mediceas, en honor a la poderosa familia. El gesto fue calculado y fructífero. Ese mismo año, Galileo fue invitado a volver a Florencia. Sería nombrado matemático y filósofo del gran duque, sin obligación de enseñar y con un salario digno. El soñador de Pisa se convertía por fin en una figura de prestigio, pero el precio sería alto, porque mientras Galileo subía al Olimpo de los sabios, su telescopio también apuntaba directo al corazón de las creencias tradicionales. Cada estrella que observaba, cada planeta que estudiaba, desafiaba siglos de teología y poder. Fue también en esa época cuando comenzó su apoyo público al modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico. Según esta teoría, publicada en 1543, la Tierra giraba alrededor del Sol, y no al revés. Galileo no lo afirmaba solo por fe matemática. Ahora tenía pruebas empíricas: lunas que orbitaban Júpiter, fases de Venus similares a las de la Luna, irregularidades en la superficie lunar. La Tierra ya no era el centro del universo. Sin embargo, en 1611, Galileo viajó a Roma para buscar el apoyo de la Iglesia. Fue recibido con respeto, con banquetes y distinciones, pero también con advertencias. Había entrado en territorio peligroso, porque allí, entre columnas doradas y frescos celestiales, se gestaba el principio de una batalla que marcaría el destino del pensamiento humano. En los albores del siglo XVII,
Galileo Galilei ya no era simplemente un sabio florentino. Era una figura de renombre internacional, un símbolo de la nueva ciencia, armado con nada más que un tubo de vidrio y la fuerza de su razón. Pero su defensa abierta del sistema heliocéntrico, la visión de Copérnico de un sol inmóvil y una tierra que gira, lo colocaba en un sendero angosto, entre la admiración pública y la sospecha de herejía. En 1612, comenzó a redactar cartas en defensa del copernicanismo, no solo como hipótesis astronómica, sino como realidad física. En una de sus más célebres misivas dirigida a Cristina de Lorena, Gran Duquesa Madre de Toscana, Galileo argumentaba que la Biblia no era un manual de ciencia, sino una guía espiritual. La Escritura nos enseña cómo se va al cielo, no cómo va el cielo, escribió. Una frase brillante y peligrosa. La Iglesia Católica, inmersa en la Contrarreforma y aún sacudida por la Reforma Protestante, era especialmente sensible a cualquier doctrina que desafiara la interpretación literal de las Escrituras. Y el sistema copernicano, que desplazaba a la Tierra del centro del universo, parecía socavar la visión tradicional del lugar del hombre en la creación. En 1615, algunos dominicos comenzaron a denunciar a Galileo ante el Santo Oficio. El filósofo, sin embargo, no se detenía. En 1616, viajó de nuevo a Roma para defenderse. Allí fue recibido por el cardenal Roberto Bellarmino, uno de los teólogos más respetados del momento. Bellarmino le dio una advertencia formal. No debía sostener ni enseñar que el Sol está inmóvil en el centro del universo, ni que la Tierra se mueve. Galileo obedeció, al menos públicamente. Durante los siguientes años, se mantuvo en relativo silencio sobre el heliocentrismo. Se dedicó a estudiar temas mecánicos y escribió tratados como El Ensayador, publicado en 1623, una obra filosófica disfrazada de polémica científica, donde defendía el método experimental y atacaba las afirmaciones sin base empírica. El libro fue bien recibido, incluso por el nuevo Papa, Urbano VIII, antes conocido como el cardenal Maffeo Barberini, amigo y admirador de Galileo. El ascenso de Urbano al papado en 1623 fue una luz de esperanza. Galileo pensó que el tiempo del silencio había terminado. El Papa, culto y refinado, parecía más tolerante. En 1624, Galileo lo visitó personalmente en Roma. Allí discutieron durante semanas, y Urbano le permitió que tratara el tema del sistema copernicano, siempre que lo presentara como una hipótesis matemática, no como una verdad física. Así nació la idea de una nueva obra, un diálogo. Durante 5 años, Galileo trabajó en su libro más ambicioso, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, una confrontación literaria entre 3 personajes. Salviati, el defensor del heliocentrismo, Sagredo, el interlocutor neutral, y Simplicio, el defensor del geocentrismo aristotélico. La obra, escrita en italiano para llegar a un público más amplio, era brillante, viva y profundamente irónica. Simplicio, el personaje que sostenía las ideas tradicionales, parecía ingenuo, incluso ridículo. Muchos leyeron en él una caricatura del propio Papa Urbano. El libro fue aprobado por los censores eclesiásticos locales en 1632 y publicado en Florencia. Su éxito fue inmediato, pero también lo fue la reacción. Los sectores conservadores dentro de la Iglesia acusaron a Galileo de burlar la prohibición de 1616. El Papa Urbano, sintiéndose personalmente ofendido, cambió su postura. Galileo, ya anciano y enfermo, fue llamado a Roma en 1633. Debía presentarse ante el Santo Oficio. Tenía 69 años. Sufría de reumatismo, insomnio y la amenaza constante de lo que le esperaba, un juicio por herejía. La acusación era clara. Galileo había violado el decreto de Bellarmino y había enseñado como verdad lo que la Iglesia consideraba una hipótesis contraria a las Sagradas Escrituras. Durante el proceso, que duró meses,
Se revisaron sus escritos, se lo interrogó, se le exigió retractarse. Galileo intentó explicar que no había enseñado el heliocentrismo como verdad absoluta, que solo había defendido la discusión intelectual. Pero no bastó. El 22 de junio de 1633, Galileo fue llevado ante un tribunal de cardenales. Allí, de rodillas, leyó una declaración redactada por la Inquisición en la que abjuraba de sus ideas heliocéntricas. Yo, Galileo Galilei, con corazón sincero y fe no fingida, abjuro, maldigo y detesto los errores y herejías del heliocentrismo. Cuenta la leyenda que, al levantarse, murmuró una frase en voz baja: Eppur si muove, y sin embargo, se mueve. Galileo fue condenado a arresto domiciliario de por vida. Su diálogo fue prohibido, sus ideas reprimidas, pero la semilla estaba plantada. En su casa de Arcetri, al sur de Florencia, aislado del mundo, Galileo aún tenía mucho que dar. Aislado en su villa de Arcetri, bajo la vigilancia constante del Santo Oficio, Galileo Galilei comenzaba la última etapa de su vida. Tenía casi 70 años. Su salud se deterioraba, sufría dolores en las articulaciones, insomnio, y su vista comenzaba a fallar. El mundo exterior lo había condenado, pero dentro de aquellas paredes silenciosas, la llama de su intelecto seguía viva. En la colina toscana, rodeado de cipreses y nubes bajas, Galileo no cayó en la desesperación. Convirtió su arresto domiciliario en un último laboratorio. Allí, entre cuadernos y lentes rotas, escribiría su obra más madura, la culminación de una vida de pensamiento y experimentación, discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias. En ese libro, publicado en 1638 en Leiden, fuera del alcance de la Inquisición romana, Galileo abordaba dos pilares de la física moderna: la resistencia de los materiales y el movimiento de los cuerpos. Fue allí donde formuló principios que siglos después inspirarían a Isaac Newton, entre ellos el principio de inercia y la ley de caída de los cuerpos, que todos los objetos, sin importar su peso, caen a la misma velocidad en ausencia de resistencia. Fue en este tratado donde introdujo por primera vez el método científico tal como hoy lo conocemos: observación, hipótesis, experimentación y deducción matemática. Pero Galileo no estaba solo. En Arcetri vivía también su hija, Sor María Celeste, monja del convento de San Mateo. Aunque separada por los muros del claustro, mantenía con su padre una correspondencia constante, llena de cariño, aliento y cuidados domésticos. María Celeste se convirtió en el consuelo de Galileo, su enfermera y confidente. En sus cartas le pedía que se abrigara, le enviaba jarabes, le daba ánimo. En ella, Galileo encontraba una dulzura que no hallaba en el mundo exterior. Pero el destino, una vez más, fue cruel. En 1634, apenas un año después de la condena, María Celeste enfermó de disentería y murió con solo 33 años. Galileo quedó devastado. Su soledad se volvió aún más profunda. Las cartas de su hija, más de 120, serían descubiertas siglos después, testigos mudos de un amor inquebrantable entre padre e hija. A pesar del dolor, Galileo continuó trabajando. Recibía visitas discretas de alumnos y admiradores, como Vincenzo Viviani y Evangelista Torricelli, quienes serían herederos de su pensamiento. Dictaba ideas, corregía pruebas de imprenta, diseñaba experimentos con poleas y planos inclinados. Su mente viajaba lejos, aunque sus piernas no pudieran seguirla. En 1637, su salud dio un nuevo giro. Galileo quedó completamente ciego. Ya no podía observar los astros, ni leer sus notas, ni escribir con su caligrafía firme de antaño, pero sus pensamientos seguían desafiando la oscuridad. La Inquisición seguía vigilando. Cada carta, cada manuscrito, cada visitante era cuidadosamente observado. Pero Galileo, como un alquimista del intelecto, convertía la prisión en cátedra, el castigo en resistencia. Aquel anciano, ciego y condenado, seguía iluminando a Europa.
Su obra cruzaba fronteras, inspiraba a jóvenes físicos, despertaba dudas en los más audaces. En Inglaterra, en Holanda, en Alemania, los ecos del Toscano llegaban a oídos inquietos. El diálogo prohibido se leía en secreto. La ciencia había encontrado su mártir y también su profeta. El 26 de enero de 1642, Galileo Galilei murió en su villa de Arcetri. Tenía 77 años. Murió en su lecho, rodeado de discípulos, lejos de los tribunales, pero con la conciencia herida. Murió sabiendo que su verdad había sido silenciada, pero no vencida. Fue enterrado sin honores en el pequeño corredor de la iglesia de Santa Croce, en Florencia. Las autoridades eclesiásticas no permitieron un funeral público. Su nombre aún olía a herejía, pero el tiempo es un juez más poderoso que cualquier tribunal. Galileo había mirado a través del telescopio y había visto un universo sin centro, sin jerarquías. Un cosmos donde el conocimiento no obedecía al dogma, sino a la razón. En su ceguera, había alumbrado el camino, y ese camino apenas comenzaba. Galileo Galilei murió en silencio, pero su voz no se apagó. Sus ideas, lanzadas al mundo como piedras en el estanque de la historia, comenzaron a expandirse en círculos cada vez más amplios, tocando mentes, despertando conciencias, sacudiendo los cimientos de una ciencia que hasta entonces se había construido sobre dogmas, más que sobre pruebas. En los años que siguieron a su muerte, Europa fue testigo de una transformación profunda. La llamada revolución científica se aceleró. Nombres nuevos comenzaron a llenar los libros de historia. René Descartes, Johannes Kepler, Blaise Pascal, Robert Boyle. Todos ellos, directa o indirectamente, deudores del método y la actitud de Galileo. Pero hubo uno en particular, nacido el mismo año en que Galileo murió, que tomaría sus ideas como cimiento y las elevaría a una nueva altura: Isaac Newton. En 1687, Newton publicó su obra monumental, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Allí, con claridad y precisión sin precedentes, formuló las leyes del movimiento y la gravitación universal. Sus teorías explicaban no solo el movimiento de los cuerpos en la Tierra, sino también el de los planetas en los cielos. Y aunque su lenguaje era matemático y su rigor excepcional, su visión reposaba sobre los principios que Galileo había defendido: la observación, la experimentación, la razón. Newton mismo reconoció esa herencia con humildad en su célebre frase: «Si he visto más lejos, es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes». Y Galileo fue uno de esos gigantes. Mientras la ciencia avanzaba, la figura de Galileo comenzaba a ser reivindicada. Sus obras, que habían circulado en secreto, empezaron a ser estudiadas abiertamente. En las universidades de Leiden, de Oxford, de París, sus experimentos eran repetidos, sus observaciones verificadas. Ya no era el hereje de Arcetri, sino el padre de la física moderna. Pero en Roma la herida seguía abierta. La Inquisición mantenía su condena. El diálogo permanecía en el índice de libros prohibidos. Durante más de un siglo, la Iglesia evitó toda discusión abierta sobre su juicio. A Galileo se lo mencionaba con cuidado, casi con vergüenza, como un caso incómodo de otro tiempo. Y, sin embargo, la historia seguía girando, al igual que la Tierra. En 1691, el físico holandés Christian Huygens, influido por las leyes de Galileo, desarrolló el primer reloj de péndulo con precisión suficiente para uso astronómico. En 1705, Edmund Halley, discípulo de Newton, predijo con éxito el regreso del cometa que hoy lleva su nombre. En 1710, se establecieron las primeras academias científicas que incluían en sus currículos el estudio formal de las ideas galileanas. La Ilustración, ese movimiento de luz contra las sombras del absolutismo y la ignorancia, adoptó a Galileo como uno de sus precursores. En las tertulias parisinas, en las cortes ilustradas de Viena, en los cafés de Londres, su nombre era invocado como símbolo del saber rebelde, del pensamiento libre. Florencia, su ciudad natal, fue la primera en honrarlo.
En 1737, 95 años después de su muerte, sus restos fueron finalmente trasladados con honores a la nave principal de la Basílica de Santa Croce. Allí, junto a los grandes de Italia, se alzó un majestuoso monumento funerario, con inscripciones que celebraban su genio. La condena seguía en pie, pero Galileo estaba resucitando en la memoria de Europa. Las generaciones que siguieron lo redescubrieron no solo como astrónomo o físico, sino como hombre, el padre que perdió a su hija, el anciano que dictaba en la oscuridad, el prisionero que nunca dejó de pensar. En 1758, el Papa Benedicto XIV autorizó la publicación de algunas de sus obras. Era el primer gesto oficial hacia la reconciliación. La rehabilitación completa, sin embargo, aún estaba lejos. A lo largo del siglo XVIII, filósofos como Voltaire y científicos como Laplace rindieron homenaje a Galileo. Lo citaron en sus escritos, lo defendieron en sus debates. Voltaire incluso escribió una tragedia titulada La Mort de César, en la que uno de los personajes evoca la injusticia cometida contra el sabio florentino. Así, poco a poco, la figura de Galileo dejó de ser peligrosa y se convirtió en legendaria. El hereje era ahora héroe. La piedra que una vez fue arrojada por los inquisidores se transformaba en cimiento de la ciencia. En las noches estrelladas de Europa, los telescopios apuntaban al cielo. Pero en cada lente, en cada observatorio, en cada mente que se atrevía a preguntar ¿por qué?, resonaba aún la voz de Galileo, una voz que había sido condenada a callar y que sin embargo seguía hablando. Pasaron los siglos. Galileo Galilei, el hombre condenado por pensar, seguía orbitando la memoria de la humanidad. Su nombre aparecía en libros, su rostro en esculturas, sus ideas en las aulas. Pero aún quedaba una herida sin cerrar. Su condena no había sido revocada. La Iglesia, aunque silenciosa, seguía sin reparar oficialmente la injusticia. Era el siglo de las revoluciones. La ciencia marchaba con paso firme. La electricidad, la teoría atómica, la relatividad, el pensamiento galileano, con su método basado en la observación y la razón, se había convertido en el estándar del conocimiento. Galileo no era ya solo italiano, era patrimonio universal. En 1846 se descubría el planeta Neptuno gracias a cálculos matemáticos inspirados en la física de Newton y en el método de Galileo. En 1879 nacía Albert Einstein, quien diría de Galileo: él fue el padre de la ciencia moderna. Más que nadie fue responsable de fundarla en la razón, y sin embargo, el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo seguía oficialmente prohibido. Su nombre, manchado. Su legado, aunque reconocido por el mundo, aún esperaba justicia desde Roma. Fue necesario un nuevo siglo, una nueva era y un nuevo papa. En 1979, el Papa Juan Pablo II, apenas un año después de iniciar su pontificado, convocó a una comisión de teólogos, historiadores y científicos para revisar el caso de Galileo. Declaró que la Iglesia debía estudiar con valentía su error y, en sus palabras, reparar el sufrimiento injusto causado a un hombre que fue tan brillantemente fiel a la verdad. Durante 13 años, aquella comisión examinó documentos, actas del juicio, testimonios del contexto histórico y filosófico. Fue una tarea compleja, en la que se cruzaban ciencia, teología y política, y finalmente, el 31 de octubre de 1992, en una sesión solemne de la Academia Pontificia de las Ciencias, el Papa Juan Pablo II pronunció las palabras esperadas durante 3 siglos y medio. La Iglesia reconoce los errores cometidos en el caso Galileo. El conflicto que se dio no fue entre ciencia y fe, sino entre una interpretación cultural inadecuada de la Escritura y una nueva comprensión de la naturaleza. Galileo, a través de su intuición científica, supo ver la armonía entre ambas. El eco de aquella rehabilitación resonó en todo el mundo. Era más que una disculpa, era un símbolo.
el reconocimiento de que la búsqueda de la verdad no debe ser condenada, sino celebrada. Galileo, el hereje, había sido perdonado, pero más aún, había sido exaltado. Hoy, su rostro decora los billetes conmemorativos. Sus telescopios reposan en museos como reliquias de la inteligencia humana. Su nombre está grabado en cráteres lunares, en sondas espaciales, en escuelas, calles y plazas. En 2003, la Agencia Espacial Europea lanzó la misión Galileo, un sistema de navegación global por satélite. En 2009, la ONU declaró el Año Internacional de la Astronomía en honor a los 400 años del primer uso astronómico del telescopio por parte de Galileo, porque lo que comenzó en una azotea de Padua, apuntando un tubo rudimentario al cielo, hoy continúa en telescopios orbitales, en sondas que viajan más allá de Júpiter, en radiotelescopios que captan la voz del universo. Galileo nos enseñó que el cielo no gira en torno a nosotros, y con ello nos dio la humildad y la libertad para explorar el cosmos. Nos enseñó a dudar, a medir, a preguntar. Nos enseñó que la fe y la razón pueden caminar juntas, si ambas buscan la verdad. Galileo Galilei murió en 1642, pero su pensamiento, como la luz de una estrella distante, sigue viajando, cruzando siglos, iluminando caminos, y en algún lugar del universo, donde las leyes son aún las mismas, su voz, silenciada entonces, sigue diciendo, como cuando abandonó el tribunal romano, Eppur si muove, y sin embargo, se mueve.